Hola, cordial saludo. Mi nombre es Rubén Lesmes, soy piloto instructor de vuelo, instructor académico, conferencista y consultor de la industria para Colombia y algunos países de Latinoamérica. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes en el desarrollo de este ciclo de conferencias y charlas sobre los programas especiales de gestión del riesgo y las herramientas de gestión del riesgo y la seguridad operacional. Hemos visto ya algunos modelos especiales como el modelo de manejo de redes y amenazas. En este nuevo ciclo estamos trabajando factores humanos de aproximaciones al ARP o los programas de aproximación al ARP. Y hoy tendremos un tema bastante interesante, el tema de la toma de decisiones en vuelo, la asertividad y las herramientas de apoyo para tomar decisiones en nuestra operación. Los invito, claro, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube con el fin de que todas estas conferencias y los temas de actualización lleguen de inmediato a su disponibilidad para que las socialicen, las comuniquen y, cómo no, pues cumplamos nuestro objetivo de permear la comunidad aeronáutica con los temas que no necesariamente son actuales, pero que sí muy probablemente han sido desconocidos por la no promoción de estas mismas herramientas en algunos segmentos de nuestra industria aeronáutica. Lo que queremos es que esta información esté disponible para usted en el momento que la necesite y se motive y se incentive, porque sus entrenamientos recurrentes y sus entrenamientos básicos se actualicen en un esquema de la industria de este año 2020 y lo que viene. Recordemos que uno de los objetivos es recuperar esa deriva práctica entre el deber ser y lo que estamos haciendo hoy en día. Bienvenidos, también están en nuestras bases de datos y nuestros medios de comunicación en medios sociales, en Instagram y en WhatsApp, para que se inscriban los cursos que estamos dictando lunes a viernes. Allí estamos viendo cursos de la parte de componente académico, como la navegación avanzada, hoy en día la navegación basada en el performance o el PBN, el ARNAV. Estamos viendo cursos de LOF, CFIT, etcétera, etcétera, para pilotos, entrevistas, etcétera. Vincúlese, participe en vivo con nosotros a través de las reuniones que estamos programando de lunes a viernes en el horario de las 7 de la tarde. Para eso están nuestros medios sociales, Instagram, LinkedIn y WhatsApp. Por favor, no lo dude, inscríbase, participe con nosotros. Ya somos una comunidad de Latinoamérica, Ecuador, Chile, Argentina, Colombia, así que usted también es bienvenido. Muy bien, vamos a arrancar con nuestro tema, toma de decisiones en vuelo, asertividad y herramientas de apoyo. Lo primero que sería importante decir es que en la operación aérea no hay mucho tiempo para tomar decisiones. Cuando hay que tomar una decisión, la decisión debe llegar de manera rápida y debe ser una decisión asertiva. Hoy en día no necesitamos y no se requieren pilotos que piensen mucho. Aunque esto suena un poquito duro y difícil de asimilar, no se contratan pilotos para que piensen. Se necesitan pilotos que tomen decisiones de manera rápida y asertiva. Un piloto que está divagando, que está meditando las diferentes opciones de un entorno, pues necesita una cosa que es valiosa y de la que no se dispone: tiempo. Y cuando no se dispone de tiempo, las decisiones deben ser casi que automáticas, casi que instintivas. Pero decisiones instintivas en la aviación también son peligrosas. Por eso este capítulo de toma de decisiones en la tripulación es un capítulo importante y que se debe evaluar desde los factores humanos, la parte de psicología, pero que las organizaciones tienen gran injerencia en este aspecto. No puede seguir sucediendo que los pilotos, los que finalmente están a bordo, que se enfrentan a las situaciones, tengan sobre su espalda, sobre su autonomía, todas las decisiones amparadas en su propio criterio. Y es importante que nosotros pensemos en lo siguiente: la industria no puede permitir que un piloto tome decisiones bajo su criterio personal, porque está claro que todos queremos hacer las cosas bien hechas, pero todas las cosas bien hechas están influenciadas por cultura. Y nuestra cultura geográfica, generacional, de género, etcétera, afecta lo que deseamos. Si todas las personas hacen lo que consideran que está bien, esta industria sería una cosa muy loca, muy desorientada. Así que definitivamente hay unos estándares para que se unifiquen los criterios, se unifiquen los procesos, los procedimientos, y con base en esos estándares se tomen decisiones. Entonces, hay una cosa importante, y es que la organización tiene que acompañar a las tripulaciones. Y ojo, yo no estoy hablando solamente de las tripulaciones de
cabina de mando, sino también de cabina de pasajeros. Allá también se toman decisiones frente a la seguridad de la operación y la operación del vuelo. Y es unas decisiones que deben ser exactamente igual como la cabina de mando, decisiones asertivas y en corto tiempo. Entonces la organización tiene que acompañar a sus tripulaciones en las decisiones que vaya a tomar. Y si nosotros nos vemos detenidamente en la operación y la actividad en la industria aeronáutica, en un taller de mantenimiento, también hay que tomar decisiones asertivas de manera rápida. Cuando tenemos un problema técnico, cuando estamos haciendo una inspección, etc. Así que la toma de decisiones, que es de la tripulación, también puede ser una toma de decisiones organizacional. Así que la organización debe fungir como un todo, acompañado por esos estándares de los que hablamos de la industria. Y vuelvo y repito, habrá que conocer entonces los estándares, y de eso se trata el tema de hoy. ¿Cuáles son algunos estándares para la tripulación de vuelo que existen y que ayudan a tomar decisiones de manera asertiva y de manera oportuna? Miremos lo siguiente, la casuística que nos dice que más del 70% de los accidentes son causados por tomas de decisiones hechas o ejecutadas bajo situaciones de estrés. Más del 70% de los accidentes ha sido o ha contenido como factor contribuyente a las decisiones tomadas bajo estrés. Permítanme decir lo siguiente. Es probable que la aviación tenga muchos espacios de monotonía y de rutina. Es probable. En esos espacios de rutina, de monotonía, no se toman decisiones necesariamente sensibles para la operación. Las decisiones ya están casi que preplanificadas, orientadas en un plan de navegación, en unas autorizaciones, etc. Digamos que es muy poquita la necesidad de tomar decisiones. ¿Cuándo se requiere tomar decisiones? Cuando hay una situación no deseada. Entramos en un mal tiempo, hay un mal funcionamiento, hay una amenaza latente, hay una amenaza por el error del controlador. Cuando se requiere tomar una decisión de situaciones no deseadas, y estamos hablando del primer segmento del nivel de riesgo, situaciones no deseadas, pero cuando ya tenemos un evento de seguridad, un incidente, cuando hay que tomar decisiones fuera de lo normal, estamos colmados de estrés. Porque se nos viene a todo el mundo encima. Viene no solamente el componente operacional, sino el componente técnico, el factor humano, el componente organizacional, el componente financiero, el componente de la responsabilidad, la culpabilidad, una cantidad de cosas que se nos viene encima y que todo eso hay que considerarlo en segundos y tomar decisiones. Pues bien, tomar decisiones bajo estrés en esas circunstancias ha sido un factor contribuyente en más del 70% de los accidentes. Por eso es indispensable que las tripulaciones, las organizaciones, usen herramientas, técnicas, estrategias que ayuden a tomar decisiones de manera asertiva y rápida para esos momentos que salpican nuestra operación rutinaria, monótona, y que son momentos que nos ponen en crisis. Hay que ser muy asertivo en esto. Por eso es importante que las organizaciones se entrenen en los modelos que ya hemos visto. Por ejemplo, el modelo TEM, de manejo de riesgos y amenazas. El modelo Shell, del que tanto ya se ha hablado, en factores humanos y CRM. Hay que desarrollar programas de entrenamiento, porque es que el modelo es como un paso a paso. Que dice, si usted se encuentra con esto, haga esto. Si hace esto y no le sale bien, haga esto. Y se va a encontrar con otro panorama. Y es un paso a paso que lo ayuda a uno rápidamente a tomar decisiones. Los modelos están diseñados para eso. Habrá que estudiarlos. Aquí tenemos un segmento del vuelo en donde se ha determinado, por ejemplo, que la decisión ha sido definitivamente un factor influyente. Por ejemplo, la decisión de hacer o no hacer un sobrepaso o un misapproach en una aproximación. Hasta hace muy poco tiempo, era casi que de carácter punitivo hacer un misapproach, una aproximación frustrada. Entonces había un concepto que decía que en ese procedimiento de aproximación frustrada o misapproach, le vendían esa idea de manera general, que en ese segmento se perdía la utilidad económica del vuelo, es decir, se perdió el vuelo porque se tuvo que hacer un misapproach. Sin querer queriendo, esa frase golpea en la psiquis de un piloto
Y se direccionaba a la parte punitiva de la siguiente manera. Si usted hacía un misapproach, tenía que hacer un reporte, mejor dicho, explicando por qué, causas, etcétera, etcétera, como si hubiera sido un gran pecado. Hoy en día, afortunadamente, esa filosofía viene cambiando con el programa ALAR o el programa de reducción de accidentes en la fase de aproximación y aterrizaje. Y es que el misapproach se puede hacer por cualquier eventualidad y efectivamente el misapproach es una herramienta que le permite al piloto liberarse de un estrés innecesario por una condición no deseada y volver a hacer un procedimiento con mucha más tranquilidad, con mucha más estabilización. Entonces, el compromiso con la aproximación frustrada dice hoy en día que un piloto no aproxima para aterrizar. No hay que mentalizarnos en el aterrizaje, hay que mentalizarnos en que todo esté bien. Más bien uno debe ir pensando como que si a los 1000 pies todo está estabilizado, continúo. Si a los 700 pies todo está entre parámetros, continúo. Pero siempre con la premisa de que cualquier cosa que no esté bien, salgo. Ahora bien, miremos qué dice la casuística. Dice que más del 70% de los accidentes en la aproximación tuvieron elementos que debieran haber sido reconocidos como inapropiados, pero que no se reconocieron. Entonces yo sugiero lo siguiente, en una aproximación deben estar unos parámetros muy claros y muy preestablecidos de cuándo y cómo hacer una aproximación frustrada. Eso es como si a usted le dicen, si usted ve un objeto de color triangular, de color rojo, perdón, de forma triangular, si usted ve un objeto en unas condiciones, no aterrice. Pues usted va mirando el objeto. Si el objeto le apareció triangular de color rojo, se fue. Algo tan visible, tan palpable que usted no tenga que pensar. Usted vio eso y se fue. ¿Por qué se fue? Porque está establecido que si yo veo un triángulo rojo me voy. Entonces, ojo, ¿quién construye estos elementos que debieron ser reconocidos? Pues los construye la organización, los construye la operación, los construye la autoridad aeronáutica, los construye el fabricante del avión cuando dice, si usted tiene una componente de viento X, su avión no está aprobado para aproximar con esas condiciones. Entonces ese triángulo de color rojo puede ser el número del viento, 30 nudos de viento cruzado. Ese dato debe decirle a usted inmediatamente, váyase, no tiene que pensar. A usted le dijeron triángulo rojo, váyase, no piense, actúe. Pero para poderlo hacer, pues tiene que estar el compromiso de todos estos segmentos de la organización, es decir, la empresa como tal, a donde usted está operando, el propietario de su aeronave, etcétera, debe saber que existe ese elemento que obliga, por beneficio de todos, a hacer una aproximación frustrada o un misapproach. Entonces es importante que se construyan todos estos elementos. Para eso está una aproximación estabilizada y vamos a ver más adelantico el concepto de esa estabilización. Pero ojo, también más del 70% significa que la industria, los estándares tienen unos elementos que deben ser reconocidos como problema en la aproximación, en donde el piloto debió haberse ido y no reconoció los elementos. ¿Qué quiere decir esto? Que no ha sido entrenado en esos elementos, que no se han construido esos elementos a nivel organizacional, a nivel de estandarización de entrenamiento en los pilotos, a nivel de las autoridades no se han estipulado claramente para ciertas operaciones los elementos que son inapropiados en una aproximación. Todavía las aproximaciones estabilizadas no son un concepto genérico. Casi que muchos países de Latinoamérica hasta ahora están asimilando lo que es el concepto de una aproximación estabilizada. Y es un concepto que ya viene hace varios años, varios años. Así que cuando un piloto no reconoce esos elementos simplemente es porque no fue entrenado, no se ha construido ese programa. Entonces hay que empezar a construir a nivel de organización esos parámetros que determinan que usted no puede hacer una aproximación. La casuística también nos dice que cuando una aproximación no garantizaba, es decir, la aproximación exigía que se hiciera una aproximación frustrada, menos del 20% de los pilotos lo hicieron, es decir, estaban mentalizados en aterrizar. Sí, esto está mal, esto está descompensado, esto no me está dando, los parámetros no dan, pero están mentalizados en el aterrizaje. ¿Por qué? Porque recibieron una autorización de aterrizaje, porque están viendo el campo, porque están metidos en una IALES, pero están desconociendo una cantidad de parámetros adicionales. Entonces están peleando con su aproximación de instrumentos, por el afán.
y se mentalizan en que uno aproxima para aterrizar. Ojo, cambiemos ese chip, cambiemos la frase. ¿Qué tal si yo dijera, aproximemos para el miss approach, aproximemos para el sobrepaso? Inmediatamente, téngalo por seguro, que usted cuando vea cualquier cosa y usted viene mentalizado es en el miss approach, pues usted cualquier elemento se va para el miss approach, no para el aterrizaje. Entonces hay que cambiar ese sentido de que ese cono de la aproximación, altitud, distancia, etcétera, que lo va metiendo uno en una camisa de presión y de estrés, uno tiene que liberarse. Por eso se llaman los go-around gates o las puertas de escape. En cualquier cosa, usted tiene que, se escapa, se va de ahí. Usted ya no pertenece a esa aproximación. Pero cuando uno se mentaliza en aterrizar, y uno cree que se entrenó para que uno aproxima para aterrizar, pues se fija en el aterrizaje. Por eso es que menos del 20% de las tripulaciones hacen un approach, porque se fijaron en el aterrizaje. Y cada vez más se llenan más de estrés, más de preocupación, se vuelven tensos fisiológicamente hablando, etc. Entonces, ojo con esto. Hay que cambiar la metodología, hay que cambiar la filosofía de la aproximación y tener un compromiso con el miss approach. Bien, aproximaciones estabilizadas. El concepto de aproximación estabilizada es un concepto en donde se han creado toda esa parametrización, todos esos elementos que deben ser reconocidos por la tripulación para tomar una decisión de no aterrizar. ¿Por qué estamos hablando específicamente de aterrizaje? Porque es que en el aterrizaje, en la fase de descenso y aproximación y aterrizaje, la probabilidad de un accidente catastrófico es del 50%. Es decir, de toda la casuística de los años de accidentalidad, el 50% de los accidentes han ocurrido en esos últimos 7% del tiempo de vuelo. Es decir, que en un periodo de vuelo de 1 hora, en los últimos 5 minutos, usted tiene el 50% de probabilidad de tener una fatalidad. No de accidentarse, no de estar desestabilizado, no de una fatalidad. Por eso Flight Safety Foundation ha hecho un esfuerzo y ha hecho un programa para estudiar las fases de aproximación y aterrizaje, en donde se deben tomar decisiones asertivas. Y es que el piloto, la tripulación, cuando ya está terminando su vuelo, se mentaliza en aterrizar. Entonces, se toman decisiones equivocadas. Pues, ojo, la parametrización de las aproximaciones estabilizadas es una parametrización clarísima que ha sido generada para toda la industria. Eso no es para únicamente la aviación regular. Miremos lo que nos dice también la casuística, y dice que continuar una aproximación no estabilizada es un factor contribuyente en el 40% de los accidentes. Imagínense. Y el 70% de esas aproximaciones desestabilizadas han sido aproximaciones apresuradas, o sea, de afán, con configuración de la aeronave equivocada. Entonces, mire, si el concepto de la aproximación estabilizada le dice a usted que debe considerar parámetros como la potencia, la configuración de elementos hipersustentadores, el régimen de descenso, la gradiente de descenso, la velocidad indicada, etcétera, etcétera. Son puros numeritos, símbolos, pero cualquier número de eso le decir a usted, váyase. Bueno, en la toma de decisiones asertivas, la industria está lleno de esas técnicas. Lo mismo es para un despegue. En un despegue, cuando usted encuentra los 3 segmentos del despegue, es decir, antes de la mínima velocidad de control, después de la velocidad de control hasta la velocidad de rotación o el lift-off, y luego después del lift-off hasta que usted deja una altitud segura, en esos 3 segmentos, las decisiones también deben ser tomadas de manera rápida y asertiva. Por eso los briefings de despegue no pueden ser un briefing a la carrera ahí en la cabina sin considerar nada. Esos briefings deben ser bien ejecutados antes de empezar la operación. De tal manera que uno pueda decir, mire, antes de la velocidad mínima de control, por cualquier condición, cualquier ruido, cualquier alerta, cualquier pito, cualquier luz, nos quedamos. ¿Por qué? Porque ni siquiera hemos llegado a una velocidad de control. Podemos hacer un RTO o un Reactive Takeoff. Porque cada vez que dejamos avanzar más el avión en esa velocidad que se está acelerando, pues el tiempo de reacción es menor y la probabilidad de un accidente es mayor. Entonces, cualquier cosa nos queda. Pero cuando ya llegamos al segundo segmento, ya la decisión debe ser distinta. Oiga, venga, ya aquí hacer un abordaje nos complica la historia por la longitud de campo disponible, etc. Entonces, venga, aquí hacemos un despegue, nos vamos con la emergencia a vuelo o
hacemos un abordaje siempre y cuando sea una falla de un sistema principal significativo, un motor, fuego, incendio, incapacidad de un piloto. Cuando la tripulación empieza a establecer esos parámetros claros, puntuales, que sean definitivos, y la tripulación los establece con base en un estándar, con base en lo que la organización ha impuesto en un Standard Operational Procedures. Es la organización respaldando la toma de decisiones. No es el piloto criterio. Entonces, mire, tanto la aproximación estabilizada como el misapproach, como los despegues, incluyen una parametrización. La parametrización son todos los elementos que deben ser reconocidos de manera instantánea por una tripulación para tomar decisiones inmediatas. Así se construye un programa de toma de decisiones en las organizaciones. Hay que analizar el tipo de operación, el entorno, las diferentes variables y parametrizar las diferentes operaciones de tal manera que se tomen decisiones con base en un estándar cuando la situación es crítica. En vuelo incluso, nosotros tenemos más tiempo para tomar algunas decisiones. Es curioso, por ejemplo, que hubo una época en que cuando las aeronaves despegaban y alcanzaban 500 pies, inclusive nos le enseñaban a intentar regresar al campo por encima de 500 pies. Eso fue causa de accidentalidad impresionante en el mundo. Las entradas en pérdida en viraje fueron muchísimas. Yo por lo menos tuve la oportunidad de ver 2 o 3 accidentes mortales, catastróficos, terribles en aeropuertos por esa maniobra. Hoy en día se dice, no señor, por debajo de 500 pies usted no hace ningún viraje, ni siquiera se pide la lista de chequeo de emergencias. O sea, usted controla la aeronave y aterriza al frente en un campo no más de 30 grados para casos de monomotores. Bimotores, pues de acuerdo al performance, establezca un regreso al aeródromo en condiciones visuales o instrumentos. Pero le dice, tranquilícese, no se afane en leer la lista de chequeo, no se vaya a ejecutar procedimientos de emergencia, espere, primero controla la aeronave. Golden rules de las emergencias, ¿no? Volar, comunicar y navegar. Entonces, primero volar, controle su avión. Por último, dice procedimientos. Esa parametrización que se construye es la que ayuda a los pilotos a tomar decisiones. Cuando no está la parametrización, cualquier cosa puede ser un problema o cualquier cosa me da un estado de confort que no es sano. Y cuando llega una situación inesperada, todos divagan y nadie toma decisión. Entonces, hay que parametrizar basado en unos estándares. Hay que tener consideración también con las comunicaciones ATC. Recordemos que el ATC, las comunicaciones de control de tránsito aéreo, las hace una persona, es un ser humano, que también comete errores. Hace menos de 3 días me estaban llamando para hacer una consulta sobre un error de un controlador de un espacio aéreo de aproximación que entrega una aeronave a un aeródromo que se encuentra con la pista cerrada. Entonces, uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué un controlador de un espacio aéreo entrega una aeronave a una pista con la pista cerrada? Bueno, también hay una cuestión de planificación allí, de los NOTAMs y todo este cuento, ¿no? Bueno, en este caso era un helicóptero, porque el helicóptero yo procedo porque no necesito la pista, tengo unas zonas de seguridad y tengo una rampa para aterrizar, pero cuando ya hace esa maniobra, el controlador de torre, perdón, la torre no estaba controlada, ya la inspección del aeropuerto dice, venga, ¿usted por qué se entró si este aeropuerto está cerrado? Y empieza un problema gigante en que el aeropuerto está cerrado o no está cerrado. ¿El controlador autorizó o no autorizó? Ojo, uno a veces creyera que hay una continuidad real entre todas las comunicaciones del control ATC y no siempre es así. Casi que cada cual cubre su espacio y allá resuélvase con el otro muchas cosas. Y son seres humanos que cometen errores como cualquiera de nosotros. La decisión final la tiene el piloto. Hay que tener claro una cosa. Una cosa es el servicio de tránsito aéreo y otra cosa es la autoridad aeronáutica. La autoridad aeronáutica es quien al final determina si hubo o no hubo una violación a un procedimiento. Pero el prestador de un servicio de tránsito aéreo simplemente presta un servicio de separación de tránsito y control de las normas de tránsito. No es la autoridad. La autoridad en vuelo es el piloto. El piloto es quien toma las decisiones. Así que usted puede aceptar o no
aceptar o no las indicaciones de un controlador siempre y cuando usted esté dentro de la normativa del procedimiento. Y usted puede aceptar o no por muchas razones, por performance, por condiciones, etcétera, etcétera. Pero algunos pilotos ceden la autoridad y las decisiones a un control ATC. Una cosa es tener el control del tránsito aéreo y otra cosa es tener el control del vuelo, de la operación. Una cosa es prestar un servicio de tránsito y otra cosa es tener el control de su aeronave. El control y las decisiones de su aeronave son de la tripulación. Por eso, miremos lo siguiente. El 30% de los accidentes incluye instrucciones mal dadas, información de tráfico meteorológico mal dadas, que no se hicieron buenas advertencias de apoyo en caso de emergencia, etcétera, etcétera. Es decir, hay una no muy buena comunicación, ni un buen entendimiento entre lo que es el ATC y lo que es el avión. Y yo me sorprendo que en Latinoamérica muchas veces uno encuentra una ruptura, un desligamiento, no hay un entrenamiento muy asertivo entre las capacidades de los espacios aéreos y los requerimientos de la operación. Los espacios aéreos tienen unos requerimientos y tienen unos alcances. Los pilotos están llamados a conocerlos y el controlador también está llamado a conocer las limitantes de los operadores. Por eso, cuando Flight Safety dice que se deben crear programas y socializarlos, dice socializarlos ¿entre quiénes? Entre todos los participantes de la industria. Es decir, tanto el ATC debe conocer las limitantes del operador, como el operador debe conocer el alcance del ATC. Algunas autoridades aeronáuticas de diferentes países, el caso de Colombia, el caso de Argentina, tienen las dos condiciones, es decir, son autoridad aeronáutica por una parte, pero al mismo tiempo prestan servicios aeronáuticos. Entonces uno tiende a confundir las dos cosas, que el controlador de la aeronáutica civil es la autoridad. No es cierto. El controlador es un prestador de un servicio y la autoridad es otra dependencia. Así que usted puede tranquilamente aceptar o no aceptar una instrucción dentro del marco de la normativa. Puede aceptarlo o no, con criterio, con base en sus limitantes, en sus performance, en su seguridad. Recuerde que a la final, la decisión final y el control final es del piloto. Es así de simple. Todas las parametrizaciones, todas estas recomendaciones deben estar establecidos en un SOP. Y aquí está el grueso del problema. ¿Qué es el SOP? El SOP es cómo opera una organización, cómo opera una tripulación, cómo se ejecutan los procedimientos en una operación de vuelo. Y esos procedimientos son estandarizados. Son estandarizados. De hecho, el no tener esos procedimientos estandarizados o el no hacerle caso a esos procedimientos estandarizados son el 45% de las fatalidades. Por Dios, no estamos hablando de la accidentalidad. Casi la mitad de los accidentes han ocurrido porque las tripulaciones no adhirieron a los procedimientos que están estandarizados o escritos. Y son un grado del 70% de los accidentes. Imagínense. Aquí estamos hablando de que el piloto simplemente toma decisiones a criterio, mas no han parado en el SOP. Ahora, ¿por qué lo hace? ¿Porque es un mal piloto? No, no es porque es un mal piloto. O el SOP está desactualizado, o no está bien escrito, o ese SOP no ha sido bien promovido dentro de las organizaciones, o simplemente no existe. Yo, increíblemente, he encontrado en algunas organizaciones de carácter privado, aviación privada, que dicen que no necesitan un SOP. Porque algunas autoridades aeronáuticas del país dicen, hombre, no, como es un avión privado, no requiere un manual de operaciones. Es que el manual de operaciones o el SOP no es para darle un rendimiento a la autoridad. Un SOP no es para responderle a la autoridad aeronáutica. Un SOP es para respaldar a la tripulación en las decisiones que puede tomar a bordo. ¿Qué hacer en caso de cualquier cosa? Parametrizar, por ejemplo, entre el SOP, una aproximación estabilizada, le está diciendo al piloto es, usted tranquilo, si llega a ver cualquiera de estas cosas, haga el misapproach.
Es una organización la que está respaldando esas decisiones a través de un manual de procedimientos estándar. No es por cumplir la autoridad de un reglamento. De hecho, uno lo que se encuentra naturalmente en muchos países y en muchas organizaciones, casi en la gran mayoría, es que copian los manuales de unas empresas a otras como si la operación fuera la misma, como si el piloto fuera el mismo, como si la aeronave fuera igual. Eso no funciona. De hecho, uno ve unos manuales que cumplen como muchas cosas, ¿no? Estrictamente lo que dice la normativa, pero no son realmente prácticos. ¿Por qué? Porque si usted ve la lista de chequeo del Controlled Flight into Terrain, o el CFIT, le va a preguntar a usted que está previendo un vuelo, que lo está planificando, si su organización tiene procedimientos escritos para una cantidad de cosas. Por ejemplo, para planificar un descenso. ¿Tiene eso escrito o es a criterio del piloto? El piloto, porque muchas empresas privadas dicen, no, pues yo contraté a un piloto que debe saber hacer todas esas cosas. Muy seguramente el piloto es una persona hábil, una persona con proeficiencia, pero no se le puede dejar al piloto de la tripulación todas las decisiones. Hay que coger los estándares de la industria, escribirlos, parametrizarlos y decirle, capitán, bienvenido a nuestra organización. Mire, usted, así nosotros trabajamos. Y si usted es un piloto que vuela solo, entonces haga una cosa, construya su SOP, construyalo y adapte a los proyectos. ¿Para qué? Para que el día que cualquier situación sea como no deseada y usted tome una decisión, esté respaldado por los estándares de la industria y no por una decisión personal. Que no se crea que es un criterio o un capricho la decisión que usted tomó para cualquier eventualidad. ¿Por qué el SOP no funciona? Primero, porque lo hacen por cumplir un requisito. Segundo, porque no se promueve. ¿Y qué es promoverlo? Es que escribirlo es simplemente llenarlo una cantidad de información. Pero esa información no cumple ningún objetivo. Yo puedo entender lo que dice esa información, pero no la asimilo. Lo segundo es que el SOP debe tener unos fundamentos. No son caprichosos. Los SOP ya están casi que fundamentados en toda la filosofía de la industria. Están los SOP del CFIT, está el SOP para un despacho, el SOP para los briefings, el SOP para holding, el SOP para una desviación en vuelo, el SOP para aproximaciones estabilizadas, el SOP para emergencias. Existen todos los estándares y la parametrización en la industria. No es lo que nos enseñaron en la escuela de pregrado por allá para volar un avioncito. No necesariamente es eso. La industria evoluciona con todos sus estándares. Entonces, no podemos solamente escribir ahí un reglamento. Hay que socializarlo. ¿Y qué es socializarlo? Hombre, ese SOP cuando se escribe, por ejemplo, vamos a hacer un SOP para aproximaciones estabilizadas. Hay que redactarlo y socializarlo. ¿Qué es socializarlo? Retroalimentar ese procedimiento con las tripulaciones que lo están volando. Entonces, bueno, vamos a sacar este procedimiento y lo vamos a trabajar un mes. Después de ese mes nos vamos a reunir con los afectados, es decir, los pilotos, la organización, etcétera, y determinamos si está bien o si hay que hacer alguna mejora. Cuando uno recibe una retroalimentación, está socializando el procedimiento. Y un procedimiento que ha sido socializado, que ha sido tenido en cuenta para todo el mundo, ya va cogiendo forma en la adherencia. Es importante. La construcción de un SOP debe ser con el equipo de trabajo, con los que lo van a operar, llámese taller, llámese una oficina, llámese un piloto, llámese un TCP o una TCP. Con ellos se manda el prueba. Y luego sí, cuando ya se han hecho todas esas observaciones, porque todos los SOPs tienen excepciones. Aquí no hay una lógica matemática, no todos los aeropuertos funcionan igual. Entonces, hay unas excepciones y se escriben esas excepciones, esas recomendaciones. Pues entonces ya ahí sí se genera un documento estandarizado y téngalo por seguro que lo que sigue es evaluar la adherencia del personal a esas estandarizaciones, porque no todos lo van a aprender igual, no todos lo van a adherir igual y algunos no van a querer desaprender. Entonces, ojo, la organización que construye su SOP, construye su manual, construye su parametrización para ayudar a tomar decisiones rápidas y asertivas, pues está ayudándose en la seguridad, pues claro que sí. Está yéndose por el lado del estándar. Y cualquier cosa que no salga bien, usted está respaldado por la misma industria. Está respaldado por los mismos estándares nuestros. Está respaldado por la organización. Y usted como piloto, cuando toma una decisión, ¡pum!, amparado en un SOP, en lo que está escrito, por Dios, usted está trabajando asertivamente. Yo quisiera
que entendiéramos que este manual, el SOP, es inevitablemente una defensa para las tripulaciones. Y es la mejor de las herramientas. Cuando usted construye este SOP debe estar revisado por lo menos una vez al año, porque todos los manuales deben actualizarse. El SOP no solamente es información, ni solamente son fundamentos, también es asimilación. Entonces, para ir terminando nuestro tema del día de hoy, tomar decisiones asertivas en la industria aeronáutica, en la operación aérea, depende de que estén parametrizados los procedimientos de tal manera que la persona que va a tomar la decisión no divague en un panorama de alternativas, sino que vaya directamente a la situación y le sea fácil tomar una decisión. Primero, parametrice lo que usted quiere, que sea asertivo en la toma de decisiones. Segundo, esa parametrización debe ser escrita, socializada y respaldada por la organización en un SOP. De hecho, la OASI recomienda y le dice a los estados que deben exigirle a los operadores tener un manual de procedimientos estandarizados. Entonces, primero, para tomar decisiones rápido, hay que parametrizar las operaciones. Segundo, parametrizarlas significa escribirlas, socializarlas, es decir, ponerlas en el ruedo. Y tercero, legalizarlas y se convierten entonces en un respaldo para las personas que toman decisiones. En ese sentido, la tripulación puede tomar decisiones de manera rápida, de manera tranquila, cuando llega una situación no deseada o anómala. Usted que está ahorita volando en su avión privado, considere que cuando usted no tiene estos estándares, usted como persona natural está respondiendo por todas las decisiones que tome, cosa que no se lo recomiendo, no es sano, no es una buena política. Acompáñese de la industria para que sus decisiones no sean necesariamente su culpabilidad, sino más bien una responsabilidad en usted, pero no necesariamente la culpabilidad de lo que suceda. Usted que es organización, que es gerente de una empresa, que promueve, que tiene aviones a su cargo, evalúe si el SOP de su organización realmente respalda las decisiones que están tomando las personas de su organización. Y yo diría que un SOP, pues obviamente no se limita a la operación aérea, sino también a los manuales de funcionamiento administrativos y los de mantenimiento, sí que es cierto. Hay estándar practices para mantenimiento. Entonces, verifique usted como organización si el SOP que usted tiene desarrollado realmente respalda y cubre las decisiones que va a tomar el personal. Y tercero, recuerde que todas las decisiones son afectadas por aspectos culturales. Y esa no es una buena política en nuestra industria aeronáutica. Finalmente, para usted como personal de la industria aeronáutica, piloto, auxiliar, técnico de mantenimiento, despachador, piense que tomar decisiones de manera asertiva funciona siempre y cuando las decisiones estén respaldadas por una defensa organizacional que se llama el manual o el reglamento del SOP. Los invito a que promovamos estas culturas, estas organizaciones, y claro que sí, consúltenos si tiene dudas. Ahora bien, si de pronto existe la necesidad a nivel organizacional de crear un SOP para cualquier actividad y no sabe cómo hacerlo, bueno, nuestro equipo de trabajo lo puede acompañar en ese sentido. Yo me complace, estoy complacido de estar nuevamente con ustedes. Espero que el tema haya sido de su satisfacción y para la próxima conferencia hablaremos de el programa de Line Oriented Flight Training o el programa basado en la línea para briefings, despacho, análisis meteorológico, etcétera, etcétera. Muchas gracias por participar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego.